Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Es difícil imaginar cómo mi vida se convirtió en una pesadilla en solo 4 años. Mi esposa comenzó a trabajar en Gilbert Endeavors cuando nuestros hijos eran adolescentes y estaban ansiosos por dejar el nido. La idea de trabajar como secretaria de nivel parecía ideal para Sara. Me llamo Skip Trexler, aunque mi apellido es Austin, siempre me han llamado Skip. Era un chico delgado de estatura media y pesaba menos de 140 libras cuando me gradué de la escuela secundaria. No me interesaban los deportes, especialmente los competitivos. La única actividad deportiva que me gustaba era el tiro de largo alcance. Desde la secundaria hasta la universidad, dediqué la mayor parte de mi tiempo libre a disparar y recargar. Después de 8 años de entrenamiento, podía acertar consistentemente a un objetivo de 2 pulgadas a 100 yardas. Mi arma favorita era la Marlin 336 con su propio cartucho de calibre. Este cartucho había sido descontinuado durante varios años, pero logré crear mi propia versión usando cartuchos 30-30 con el cuello hacia abajo. El éxito de este proyecto me brindó una satisfacción que había estado esperando durante tanto tiempo. 2 eventos importantes ocurrieron durante mis años universitarios. Conocí a mi esposa Sara y a mi futuro socio comercial Chuck Fuller. La vida era un poco rutinaria. Obtuve un título en geología, me casé y comencé un pequeño negocio de topografía con Chuck. Chuck y yo no trabajamos para nadie más después de la universidad. Reunimos $25,000 cada uno y fundamos nuestra propia empresa de topografía, que se dedicaba a pequeños proyectos y grandes transacciones inmobiliarias. Aunque no ganábamos mucho dinero, estábamos satisfechos con nuestro trabajo. Chuck se casó con una chica local poco después de que Sara y yo nos casáramos. Mi familia poseía un bungalow en Shoal Hill County, ubicado en 160 acres de tierra, donde solíamos reunirnos para las fiestas familiares cuando era más joven. Los Fuller tenían una cabaña en 640 acres en el condado de Potter, donde Chuck y su familia iban a cazar, pero no la usaban para nada más. Eso es todo lo que puedo decir por el momento. Mi vida cambió para peor hace unos 4 años. Gilbert Endeavors se dedicaba a la producción de entrenadores. Su sede estaba en la zona, y las plantas de producción y los centros de distribución estaban ubicados en todo el país. Mi esposa Sara consiguió un trabajo allí y estaba trabajando allí cuando nacieron nuestras hijas gemelas Mercy y Mercy. Aunque acababa de empezar la secundaria, todo parecía una gran oportunidad. El horario de trabajo era conveniente, el salario era justo y la ubicación era adecuada. Todo fue bien durante el primer año hasta que G contrató a Terry Ulrich, un ex mariscal de campo de la NFL, como gerente de marketing y representante de la compañía. Desafortunadamente, mi esposa trabajó en el mismo departamento durante los siguientes 6 meses. Solo escuchábamos lo increíble que era Terry Ulrich. Mi esposa y mis hijas estaban encantadas con él. Afortunadamente, la locura finalmente pasó cuando mi esposa comenzó a trabajar horas extras. Chuck y yo crecimos en la zona, por lo que no nos fue difícil descubrir que Sara y Terry Ulrich estaban en una relación. Mientras su romance florecía, mi matrimonio comenzaba a desmoronarse. Sara y yo nos estábamos distanciando, lo que afectó mi relación con mis hijas. Nunca le dije a Sara al respecto. Cuando ella comenzó a viajar frecuentemente por trabajo y promoción, me volví gradualmente invisible. Aunque a veces me invitaba a fiestas y eventos con ella, a menudo me quedaba solo el resto de la noche. La intimidad se convirtió en un recuerdo lejano. ¿Cómo hacer frente a una existencia tan solitaria? Antes de que Sara comenzara su carrera, nuestra vida familiar era típica. Pasábamos los fines de semana juntos y nos íbamos de vacaciones con toda la familia al menos una vez al año. Las niñas asistían a clases de ballet y partidos de fútbol, y Sara participaba activamente en el trabajo del comité de padres y los scouts. La tradición semanal de las noches de pizza unía a la familia. Aunque a las niñas no les gustaba pasar tiempo en el bungalow, ahora todos esos eventos son cosa del pasado.
En los últimos años, las conferencias y reuniones aparecieron en el calendario de Sarah, y la frecuencia de estos eventos aumentaba constantemente. Recientemente, comenzó a llevar a las niñas con ella en viajes largos. Nunca se me dio la oportunidad de asistir a las clases ni siquiera de expresar mi interés en asistir. A menudo escuchaba a las niñas hablar con entusiasmo sobre lo bien que se lo pasaban, pero nunca me incluían en sus conversaciones. Sabiendo que podía oír, el nombre de Terry Ulrich nunca surgía, a pesar de que era consciente de su presencia en cada fiesta. En la fiesta de Nochevieja de los Gilbert, para Sarah fue difícil no darme una invitación, pero yo no tenía el menor deseo de asistir. La vergüenza de lidiar solo con la infidelidad ya era insoportable. Temía no poder mantener la compostura si las cosas salían mal. Mis miedos se justificaron. Las chicas lucían increíbles, vestidas para la ocasión. Mercy y Mercy estaban encantadas porque era su primera fiesta de adultos. No tenía un smoking, así que me puse mi mejor traje. Al llegar, nos recibió una gran multitud de personas. Skip Trexler parecía satisfecho con la multitud. «Gracias por venir con tu esposa y tus hermosas hijas a nuestra pequeña reunión», dijo Terry Ulrich con una sonrisa, apretándome la mano con fuerza. Cuando finalmente me soltó, vi que Sarah estaba sonriendo, y las chicas me miraban con desdén y se iban rápidamente. Fue el comienzo de una noche difícil para mí. Estaba tomando una cerveza en un rincón, tratando de no causar más vergüenza a mi familia. Permanecí en silencio e inactivo, pero aún así logré arruinar el comienzo de la noche para ellos. Terry Ulrich era un hombre grande, al menos un pie más alto que yo y pesaba 100 libras más, todo músculo. Exudaba confianza y encanto, atrayendo la atención de mis hijas mientras mi esposa permanecía a su lado la mayor parte de la noche, sosteniendo ligeramente su mano. A pesar de varios intentos de otros por involucrarme en conversaciones, no podía sacudirme la sensación de que la presencia de Terry me eclipsaba. Muchos gerentes de nivel medio y alto se fijaron en mí, intercambiando miradas de complicidad y haciendo comentarios sutiles entre ellos que parecían estar dirigidos a mi estatus de cornudo. Aunque no podía escuchar sus palabras, el subtexto era obvio. Tomando un ginger ale, que misteriosamente reemplazó mi cerveza, mantuve la compostura, sin dejar que su comportamiento me desconcertara. La atmósfera en la fiesta se volvió más animada, la gente se puso a bailar, incluida mi esposa, que parecía disfrutarlo. Ulrich y yo pasamos la noche juntos, pero durante las últimas 3 horas, ni mi esposa ni las chicas me dijeron una palabra. Cuando un pequeño grupo de hombres y mujeres estaban charlando en la pista de baile, uno de los chicos hizo un gesto hacia Sarah y Ulrich. Cuando notaron mi mirada, estallaron en risas y rápidamente desviaron la mirada. Después de unos minutos, seguían riendo, y me di cuenta de que mi noche había terminado. Dejé mi vaso y me dirigí hacia la puerta, y entonces vi a Ulrich, que tenía sus manos en la espalda de mi esposa, y ella le acariciaba el cabello. Sin dudarlo, lo giré y lo golpeé fuerte en la cara. El dolor recorrió mi brazo, y al momento siguiente, desperté en el asiento trasero de una ambulancia. El hospital de emergencias estaba a solo unos minutos, y mientras viajaba en la ambulancia, me di cuenta de que era el único pasajero. Recuerdos de ser llevado a la sala de emergencias pasaron por mi mente. Cuando finalmente recuperé el sentido, me encontré en cuidados intensivos. Media hora más tarde, un médico vino a verme y me habló de mis lesiones. Además de mi brazo roto, tenía 3 costillas fracturadas, una nariz rota, 3 dientes faltantes y mi mandíbula estaba demasiado suelta. Mi mandíbula fue fijada con un alambre para apoyo. Mi riñón derecho estaba dañado, y Terry Ulrich me dio el último golpe en la ingle, dañando varios vasos sanguíneos. El médico me informó que podría ser dado de alta en unos 4 días, pero tendría que pasar al menos 2 semanas en un centro de rehabilitación. También me ofrecieron la opción de someterme a rehabilitación en casa, que rechacé, prefiriendo quedarme en la clínica. Para cuando mi esposa y mis hijas llegaron, ya era tarde en la noche. Había silencio en la habitación, nadie hablaba. Apretando la mandíbula, no me atrevía a empezar una conversación. Podía hablar,
pero no quería revelarlo. Bueno, Skip, ¿qué tienes que decir por ti mismo? Por su comportamiento, me di cuenta de que no estaba interesado en entrar en una discusión. En lugar de responder, solo señalé mi mandíbula tensa. Nos sentamos en silencio durante una eternidad antes de que ella rompiera el silencio expresando su vergüenza. Las chicas estaban tan molestas que tuvimos que dejar la fiesta de Nochevieja antes de tiempo. Toda la noche estuvo arruinada, ¿y para qué? Debería haber previsto las dificultades asociadas con tu aparición en público. Le prometí que tal incidente no volvería a ocurrir. Mientras ella hablaba, yo permanecí en silencio, sin poder siquiera sonreír. Se quedaron unos minutos más y luego se levantaron para irse. Chuck llegó un par de horas después, y cruzamos algunas palabras. Sí, podía hablar, pero en ese momento decidí no hacerlo. Cuando recogí el periódico local, me encontré en la primera página. El titular decía: héroe local de la NFL salva a una mujer y sus hijas de un padre abusivo. El artículo describía cómo intervino en una situación cuando un esposo atacó a su esposa en una fiesta de Nochevieja en Gilbert, Endeavor. Terry Ulrich vino a su rescate y contuvo al agresor hasta que llegó la ayuda. Aunque los eventos no ocurrieron exactamente como los recordaba, era una historia que el público probablemente aceptaría. Después de esta revelación, Chuck y yo tuvimos una larga conversación durante la cual discutimos varias opciones posibles. Después de que se fue, rechacé la cena y pedí pastillas para dormir ya que necesitaba un descanso largo. El día siguiente se pasó principalmente en exámenes y tratamiento de todas las lesiones detectadas. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar y concentrarme en mejorar. Uno de los empleados del hospital me proporcionó una lista de centros de rehabilitación recomendados en el área, y elegí uno de ellos ubicado cerca de Hamburgo. Chuck llegó más tarde en la noche, y sellamos el trato con un apretón de manos. Aunque todavía era copropietario, mi participación ahora estaba oficialmente vendida a él. Nos reímos del alto precio de 25,000 pesos por una semana de rehabilitación. Sara y las chicas nunca me visitaron en el hospital nuevamente. Al final, regresaron al día siguiente de que me trasladaran al centro de rehabilitación, solo para descubrir que no fueron notificadas y no se les permitió entrar cuando intentaron verme. Se fueron en un estado de ira y decepción. Cuando entré en la habitación, tenía curiosidad por saber quién estaba autorizado para visitarme. El ordenanza me informó que estaban tratando de concertar una cita para mí. La risa causó un dolor insoportable en las costillas. La parte más dolorosa de mis lesiones fue lidiar con mis dientes. Afortunadamente, un dentista pagado trabajaba en el hospital, y decidí utilizar este servicio. La herida en mi brazo no era tan grave como se pensaba al principio. A pesar de que tuve la oportunidad de dejar el centro de rehabilitación antes, decidí extender mi estancia durante 2 semanas completas. 10 días después, finalmente sentí que podía respirar profundamente nuevamente. Fue un alivio. Sara no hizo más intentos de visitarme. La competencia nacional de CrossFit se celebró en Atlantic City el segundo fin de semana de febrero. Sara y sus amigas, así como Terry Ulrich y el equipo de marketing de G, asistieron al evento. Chuck y algunos de nuestros colegas pasaron el fin de semana transportando mi ropa y pertenencias personales a un bungalow en el condado de Schuylkill Hill. Se aseguró de llevar mi Marlin y mis suministros de recarga. 2 días después, ya estaba instalado en una nueva casa. Chuck y su esposa June vinieron de visita ese fin de semana. Sara parecía estar buscándome en la oficina, estaba preocupada por la falta de depósitos bancarios en nuestra cuenta conjunta desde principios de año, y quería una explicación. Chuck pasó 30 minutos tratando de explicar que ya no era dueño de acciones en la empresa ni siquiera trabajaba para ella. Sara se fue en estado de desesperación. Después de unas semanas, volví a mi vida normal. Seguí diligentemente el régimen de tratamiento y ejercicio que Chuck me encomendó. Me proporcionó una camioneta de la empresa y una tarjeta de crédito, así como una cantidad significativa de dinero en efectivo por si acaso.
Dejé mi teléfono con Chuck y me instalé en un acogedor bungalow, dándome cuenta de que era temporal. Di paseos tranquilos y poco a poco comencé a trotar. El siguiente destino era la lujosa casa de Terry Ulrich en la calle Dury, ubicada fuera de la ciudad en una carretera sinuosa que conducía al Monte Penn. Debido al terreno difícil de la empinada ladera de la montaña, solo había unas pocas casas en el área. A pesar de esto, no tuve problemas para encontrar mi casa y descubrí algunos lugares apartados con vistas espectaculares. Hacía ejercicio por las mañanas y me mantenía en forma. Después del almuerzo, practicaba tiro al blanco, enfocándome en acertar a objetivos inanimados según mi Bushnell Laser Rangefinder. Necesitaba acertar con precisión a una distancia de 133 yardas. Me abastecí de huevos para entrenar e incluso compré un silenciador nuevo para mejorar mi puntería. Por las noches, dedicaba mi tiempo a planificar, configurar y recargar. Recientemente decidí dejarme crecer la barba. Chuck me visitaba aproximadamente una vez cada 2 semanas y Sara hizo numerosos intentos para encontrarme en la oficina. Después de 2 meses de intentos fallidos, Sara finalmente se rindió. Chuck trajo varios recortes de periódicos durante sus visitas. De ellos quedó claro que mi esposa y mis hijas seguían llevando un estilo de vida lujoso gracias a su nuevo benefactor. Él parecía estar apoyándolas completamente. Como no tomé ninguna acción, sorprendentemente, Sara y las niñas todavía vivían en nuestra antigua casa, y esta decisión me desconcertaba. Era hora de dejarlas ir y seguir adelante. Comencé a regresar a la ciudad por las mañanas para observar la casa de Terry desde un punto estratégico. Me sorprendió descubrir que él era un ávido nadador y hacía 50 vueltas en su piscina climatizada cada mañana. En busca de un cambio de escenario, decidí pasar el fin de semana en el condado de Potter. Mudarse del bungalow a la cabaña fue un cambio refrescante en el ritmo de vida. Sin electricidad, agua corriente y señal de teléfono celular, me encontré en un lugar remoto. La tienda Walmart más cercana estaba a 45 minutos en coche en Orleans, Nueva York, y realmente no quería ir allí durante los duros meses de invierno. Para evitar posibles inconvenientes, me aseguré de abastecerme de todo lo necesario para durar al menos 4 meses. De esa manera, no tendría que correr a la tienda en el último minuto antes de ser inundado por la nieve. Debido al mal tiempo temprano el miércoles por la mañana, conduje a la oficina y transferí todas mis cosas del camión a mi Subaru Outback. Dejé el camión de la empresa en un sitio de construcción ubicado al pie de la montaña y me dirigí a un punto de observación aislado. No había un solo coche cerca a esa hora del día. Después de configurar el trípode, preparé el arma, un cartucho en la recámara, otro en el tubo y 2 cartuchos más a mano. 20 minutos después, Terry Ulrich apareció cerca del agua para darse un baño matutino. Le disparé varias veces y lo herí en varios lugares. Luego recogí apresuradamente mis armas y me fui en silencio. 10 minutos después, dejé el sitio de construcción sin dejar rastro. Cuando regresé a la oficina, encontré mi Subaru esperándome. En lugar de regresar al bungalow, fui directamente al condado de Potter. Mi primera tarea fue limpiar la fuente de agua para proporcionarme agua fresca. Luego comencé a recolectar una buena cantidad de leña. Afortunadamente, la cabaña estaba bien aislada e impermeable. Descubrí que las lámparas LED son mucho más eficientes y económicas que las antiguas lámparas de aceite de carbono. Después de poner todo en orden, reanudé el tiro, esta vez a objetivos de papel. Fue solo a mediados de la segunda semana que la vi por primera vez, una mujer alta y delgada vestida con jeans, una camisa de franela y un chaleco, caminando por un viejo sendero forestal. Incluso desde lejos, se podía ver la mochila colgada sobre sus hombros. Ella estaba caminando por un área abierta que servía como campo de tiro en una enorme parcela de 640 acres donde yo vivía una existencia solitaria. Tenía sentido construir un refugio junto al camino para tener fácil acceso a los suministros. Un día, aprovechando la oportunidad, apunté hacia ella. Llevaba una ballesta elaborada colgada sobre su hombro, lo que despertó mi curiosidad sobre su propósito. Intrigado,
decidí llevar una vieja cafetera galvanizada y una porción de mis deliciosas galletas para una pequeña barbacoa alrededor de la fogata. Me parecía que había montado una especie de trampa, y 3 días después, mis sospechas se confirmaron cuando ella se me acercó inesperadamente. Confundido, la miré con incredulidad. Vacilante, se presentó como Claire y expresó su esperanza de tener una conversación. Le hice un gesto para que se sentara y le ofrecí café. Ella aceptó con una sonrisa y se quitó la ballesta del hombro, luego se sentó. Presentándome como Skip, dije que había estado en el área durante unas 2 semanas y la había visto cerca varias veces. Luego le dije que me estaba quedando en una cabaña a 1 milla de distancia y que había estado a menudo en este lugar. Le ofrecí una de mis famosas galletas y le pregunté cuánto tiempo planeaba quedarse aquí. Ella respondió que se quedaría aquí hasta el final del verano, mientras yo planeaba quedarme al menos 4 a 5 meses. Notando que prefería la crema y el azúcar en su café, le pregunté si era dueña del terreno, a lo que ella respondió que pertenecía a un amigo que le había permitido usarlo. Cuando le pregunté si cazaba, explicó que solía disparar, pero no lo había hecho en varios años, actualmente solo practicaba tiro al blanco. Espero no interrumpir, pero ¿está bien si uso el campo de tiro con arco? No puedo encontrar un lugar adecuado para entrenar, dijo en un acento que no pude identificar. Parecía que podría ser inglés, australiano o escocés, pero no quise preguntar. No, para nada. Estoy seguro de que podemos encontrar algo que se adapte a tus necesidades. Siéntete libre de usarlo cuando quieras, respondí mientras ella tomaba una segunda galleta. Verla comerla me hizo sentir satisfecho. Solo tengo curiosidad, añadió. Tengo la impresión de que los arcos compuestos son la norma en estos días, pero tienes un arco recurvo nuevo que realmente me llama la atención. Créeme, su dominio del arco está en el más alto nivel, dije. Aunque usualmente usaba flechas ordinarias para practicar objetivos, siempre tenía 4 flechas de caza listas para ser usadas en su arco. Esa noche, conduje unas millas por la carretera para recoger 3 fardos de heno, lo que marcó el comienzo de mi verano con Claire. Claire me visitaba todos los días y volvía a casa todas las noches. El personal del albergue instaló un rastreador en su teléfono móvil, gracias al cual siempre sabían su ubicación. Cuando comenzó la segunda semana, nos sorprendió una tormenta de verano. Nos refugiamos en el porche de la cabaña, bromeando sobre su situación. Sin decir una palabra, llamó a la cabaña e informó que no podría regresar esa noche debido al mal tiempo y encontró un lugar donde quedarse. Me sorprendió y me encantó su ingenio. Este caso marcó la transición de una relación platónica con Claire Charles a una más íntima. Empezamos a alternar lugares para pasar la noche, y el Eaglands Lodge en el condado de Potter se destacó por su lujo y alto costo. La mayoría de los huéspedes eran extranjeros, incluida la familia de Claire de Cornualles. La cabaña tenía una ducha caliente, abundante comida y servicios de lavandería, y me gustó todo. La cercanía en el aire fresco añadió un elemento emocionante a nuestra relación. Tener todos los recursos necesarios ciertamente mejoró la experiencia. Con el tiempo, nuestras visitas al campo de tiro se hicieron menos frecuentes. Un día, cuando Claire y yo estábamos almorzando, Chuck y June aparecieron de repente. June se alegró de ver que tenía una pareja y aún más al saber que era una relación seria. Al principio mantuvieron un perfil bajo, pero eventualmente, June y Claire se retiraron a hablar. Después del desafortunado incidente con Terry Ulrich, resulté ser el principal sospechoso. Terry se dio cuenta rápidamente de que la situación era mucho más grave de lo que había pensado. La atención de los medios se desvió de mí a Terry, lo que le causó aún más problemas a él y a mi esposa. A medida que continuaba la investigación, la relación entre Terry y mi esposa se volvió el centro de atención. Solo 3 semanas después, Terry dejó su puesto en Gilbert Endeavors. Cuando los oficiales de policía visitaron el bungalow en el condado de Schuylkill, lo encontraron abandonado. No tenían información de tarjetas de crédito, ni llamadas entrantes, ni información sobre mi ubicación.
Chuck nunca fue interrogado sobre la cabaña. Mencionó que Sara había visitado la oficina varias veces, desesperada por encontrarme, ya que su fuente de ingresos estaba disminuyendo. Chuck dijo que Terry había perdido interés en Sara y la culpaba por sus problemas. No sabía qué hacer a continuación y no podía obligarme a regresar. Sintiéndome atrapado y sin alternativas, sentí la necesidad de embarcarme en una búsqueda. Cuando el año llegó a su fin, descubrí que me había vuelto demasiado cómodo. Aunque estaba feliz con Claire, me di cuenta de que estaba descuidando mi propia realidad. Era un día de otoño fresco, y estaba sentado solo en la cabaña. Algo estaba mal, pero no podía identificar la causa. Tan pronto como encendí un fuego y preparé café, la puerta se abrió de repente. Terry Ulrich se veía tan grande y desagradable como la última vez que lo vi. Parado en la puerta, sonreía ampliamente y sostenía una vieja pistola de policía SWAT en su mano derecha. Su postura parecía inestable, y su brazo izquierdo estaba extendido en un ángulo incómodo, como si tratara de mantener el equilibrio. Nuestras miradas se encontraron, evaluándonos en silencio. Esperaba un discurso vengativo, pero hubo silencio, y solo le sugerí café. Maldito seas. Gasté más de 10,000 pesos para encontrarte. No me interesa el café. Entonces, ¿qué quieres? Te estoy vigilando, maldito hurón, gritó. Mientras hablaba, su rostro se volvía cada vez más rojo, y comenzó a enfurecerse. De repente, una expresión de shock apareció en su rostro. Soltó la pistola y cayó de rodillas. Terry yacía en el suelo, aullando de dolor. Una flecha de ballesta sobresalía de su nalga izquierda. Claire observaba desde la puerta con una sonrisa en su rostro. Nos apresuramos a regresar a Liglands, dejando todo en la cabaña. Claire empacó sus cosas cuidadosamente en el Land Rover alquilado en 15 minutos, y nos reímos durante todo el proceso. Después de relajarnos un poco, conducimos por la autopista US 80. El desayuno estuvo genial. Comimos bien. Creo que ya se ha sacado la flecha y se ha ido al hospital, dije. No, necesita llamar al 911 lo antes posible. Probablemente tendrá que acostarse boca abajo en una camilla cuando llegue la ambulancia. La situación es definitivamente incómoda, señorita Claire, dije, agitando juguetonamente un tenedor con huevos revueltos. Después del desayuno, llamé a Chuck mientras Claire hacía su propia llamada. Puse a Chuck al tanto, y lo encontró divertido. Mencioné nuestro destino previsto, Ocala, Florida, donde vivían mis abuelos, sabiendo que era solo una cobertura mientras hablaba por teléfono. Astutamente, Claire sacó una billetera de mi bolsillo, luego volvió a su asiento y continuó la conversación mientras yo compraba golosinas para nuestro viaje. No tenía idea de a dónde íbamos, pero creía que Claire tenía un plan. Ella no reveló ninguna información, y yo no pedí detalles. Estaba contento con mi ignorancia y confiaba en su opinión. Fue un día agotador, pero finalmente llegamos a un encantador hotel en los valles de Wisconsin. Agotados por el viaje, nos quedamos dormidos rápidamente. Después de 4 horas de conducción, llegamos al Walmart holandés. Claire empacó todas sus cosas, pero yo me quedé con las manos vacías. No tenía idea de lo que estaba pensando. Parecía disfrutar haciéndome adivinar. Me compré un nuevo guardarropa, y Claire se abasteció de bocadillos. El canotaje en los lagos fue el sueño de mi infancia, y finalmente pude hacerlo realidad. A nuestra llegada, todo estaba perfectamente organizado, y el proveedor incluso se encargó de alquilar un coche para Claire. Esta pista me hizo darme cuenta de que probablemente no regresaríamos. Era emocionante y estimulante. No podía esperar para saber qué otras sorpresas tenía preparadas para mí. Antes de irme, hice una última llamada a Chuck. Skip, ¿qué has hecho? Todo lo que escucho aquí es sobre el reciente fracaso de Ri. Incluso llegó a los titulares nacionales, maldita sea, exclamó Chuck. No tengo idea de qué estás hablando, respondí. La risa de June se escuchó en el fondo.
Bueno, su imagen pública está cayendo en picada. Parece que cada paso que da es un error. Es difícil creer que esto le esté sucediendo a un hombre tan amado. He querido decir esto durante mucho tiempo, y Skip, tengo que decir que el divorcio fue la decisión correcta. Sara estaba atónita por esto, y fue muy difícil para ella. No sé cómo lograste arreglarlo, pero de alguna manera lo hiciste. Está perdida y luchando, tanto emocional como financieramente, explicó Chuck. Chuck, tienes que creerme. Sinceramente, no entiendo de qué estás hablando. Ni siquiera fui a ver a un abogado. ¿Estás seguro del divorcio?, pregunté. Sí, hoy ella ondeaba documentos y se lanzaba en un discurso sobre eso. Es bueno escuchar buenas noticias por una vez. Por cierto, ¿podrías pasar por la casa y pedirle a alguien que empaque mis cosas en el coche?, solicitó Chuck. No hay problema. ¿Dónde estás ahora?, pregunté. Estoy en Moss Bluff, Florida. Estoy buscando un remolque para alquilar, respondió Chuck. Claire estaba de pie en el muelle y me saludaba mientras la canoa se llenaba hasta la capacidad. Expresé gratitud a mis padres por haberme enviado a un campamento de Boy Scouts cuando era niño. Estar en la canoa no me hizo sentir como un completo tonto. Durante 6 días, navegamos por los lagos, acampando en diferentes lugares cada noche. Claire nos guió expertamente usando el GPS de su teléfono móvil. La acompañé y encontré el viaje muy placentero. El punto culminante del viaje fue un momento íntimo bajo el cielo nocturno. Al día siguiente, nuestra aventura continuó cuando, al mediodía, nos encontramos con un hombre en una marina apartada en una carretera remota. Después de abrazarse y hablar en francés, él le entregó a Claire las llaves del camión y un sobre impresionante. 30 minutos más tarde, descargamos nuestras pertenencias de la canoa y nos pusimos en marcha. Mirando por la ventana trasera, lo vi alejarse del muelle mientras conducía. Claire comenzó a revisar el contenido del sobre. Supongo que ahora deberías llamarte Clinton, comentó, haciendo que la mirara con desconcierto. Sonriendo, me entregó una identificación con un nombre diferente y una licencia de conducir con mi foto. El nombre en la licencia de conducir pertenecía a Clinton Barfield. «Estás bromeando, ¿verdad?», pregunté incrédulo. «No, oficialmente ahora eres Clinton Barfield», dijo con una sonrisa orgullosa, agitando su nuevo pasaporte canadiense frente a mí. «Espera, ¿estamos en Canadá ahora?», pregunté sorprendido. «Por supuesto, tonto», respondió ella. 4 días después, aterrizamos en Nuuk, y 2 horas después, llegamos a la casa familiar Class cerca de St. Austell. Sorprendentemente, me sentí como en casa, como si siempre hubiera pertenecido aquí. A pesar de mis reservas iniciales, conocer a la familia de Claire resultó cómodo y agradable. Una enorme mansión se alzaba frente a nosotros. Su grandeza se hizo evidente tan pronto como entramos. Mi padre me invitó a su oficina, donde un hermoso gabinete de armas de nogal se erguía contra una pared. Observé con curiosidad cómo sacaba un rifle del armario y me lo entregaba, un Marlin 336 con la recámara armada. En ese momento, sentí un sentido de pertenencia, como si finalmente hubiera encontrado mi lugar. Pero Sara y las niñas desaparecieron de mi vida sin dejar rastro. Chuck y June, sin conocer la verdad, seguían recibiendo misteriosas tarjetas navideñas del señor y la señora Clinton Barfield cada año. No tenían idea de los secretos ocultos en estas postales. Este año, nuestra postal mostrará a nuestra familia, mi esposa, nuestros 3 hijos y yo. No tengo dudas de que Chuck descifrará el mensaje. ¿Existe realmente Terry Ulrich? Probablemente nunca existió, al menos para Sara y sus 2 hijas, y me alegro de que esas personas ya no estén en mi vida. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only.
Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children.
with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job. Having joined the company wanting to do customer service. "I don't care what they say, I plan to quit anytime," he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. "To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day." Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. "So, you all get a chance." As Nick explained, Mike began handing out prints. "Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them." It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. "All right, everyone's presentations are done." "Excuse me, I haven't. I recently found out something." Nick interrupted me. "There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer." He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. "Meetings should be for employees only." Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. "Still here?" Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. "I'm leaving." I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time,
Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. "All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason." "What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please." Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, "Yes. That's Nick for you." Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, "I'm very sorry." Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, "Get his boss here immediately." It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. "What is that idiot doing?" "All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next." Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. "If I can be of assistance, I'd be happy to join you." I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was, as the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes,
or the cleaning company didn't properly clean a room. One had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested.
How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.